El gobierno de Augusto B. Leguía, aspecto social. Retrocediendo algunos años atrás, alrededor de los años 1900, la República del Perú era gobernada por el presidente Augusto B. Leguía. Este había reformado el Perú de una manera muy buena, dentro de diferentes aspectos. Uno de los más saltantes fue el aspecto social. Tomando en cuenta uno de los temas el cual él tomó con mucha delicadeza fue la educación. Este la modernizó con ayuda de asesores norteamericanos, llegando a que en 1920 haya un total de 195.000 alumnos y en 10 años este número incremente en 118.000, llevando a que en el año 1930 hayan 313.000 alumnos. Otro tema el cual él tomó con delicadeza fueron los indígenas. Este les dio bastantes comodidades, siendo una de ellas la educación, construyendo dos colegios, uno en la ciudad de Cusco y el otro en la ciudad de Huancayo, ubicado en el departamento de Junín. Aparte de la educación, él también tomó en cuenta a los trabajadores, dándoles la jornada de las 8 horas, y si esto no es suficiente, también creó las comisiones. También tomó en cuenta la sociedad, creando bastantes fiestas y festivales, siendo uno de estos el Centenario de la Patria, el cual invitó a Gran Bretaña, China, Alemania, Bélgica, Francia, España, Italia, Estados Unidos. Estos países llegaron con grandes regalos como el Estadio Nacional, la Fuente Monumental, la Torre con el reloj y la Estatua de la Libertad. También dentro del tema de la infraestructura, él quiso modernizar Lima, pavimentando las calles y avenidas. Y si esto no fue suficiente, también creó el terminal marítimo del Callao, el cual nos ayudó a comunicarnos con varias partes del mundo y que el comercio mejore. Y finalmente creó atajeas en varias partes del Perú, llevando agua potable a todas partes del Perú. Aspecto internacional del onceño de Leguía. Bueno, acerca del aspecto internacional del onceño de Leguía, se puede decir que tuvo sus altibajos. Por la parte positiva, Leguía arregló el conflicto con Chile a través del Tratado de Lima, ya que no se respetó lo acordado en el Tratado de Ancón al no realizarse ningún plebiscito. En el Tratado de Lima se volvió la provincia de Tacna al Perú y mantuvo Arica en Chile. También modernizó el ejército peruano para así darle seguridad y confianza al pueblo al traer productos del extranjero. Por otro lado, en la parte negativa, fue muy criticado, ya que se dio el trapecio amazónico a Colombia sin ninguna justificación alguna, y además permitió el acceso de la Amazonía a otros países, tal como Colombia. Esto le causó mucho enfado al pueblo peruano. Ahora pasaremos a explicar el aspecto económico en el gobierno de Augusto Leguía. Aspectos positivos. La economía peruana comenzó a depender de la economía estadounidense y no de la inglesa, y así fue que incorporó diferentes inversiones norteamericanas. Estas principalmente se establecieron en el sector minero con Cerro de Pasco Mining Company, en el petróleo con International Petroleum Company y textiles con Duncan Fox. Asimismo, estas importaciones norteamericanas significaban el 45% del consumo interno. Por otro lado, en el gobierno se crearon diferentes instituciones financieras, como el Banco de Crédito Agrario y el Banco Central Hipotecario, a través de los cuales el gobierno va a transferir muchos de los recursos económicos obtenidos de las diferentes empresas. Y también se crea el Banco Central de Reserva, que será el principal ente financiero peruano. También en 1924 se consolidaron empresas para explotar nuestros recursos materiales y asimismo se establecieron diferentes ferrocarriles para distribuir o movilizar estas materias primas para exportación. Ahora los aspectos negativos. Se elevó la deuda externa de 12 millones de libras de esterlinas en 1919 a 16 millones en 1929 y la deuda interna de 27 millones a 30 millones de libras. Se puede ver que ambas deudas incrementaron y fue un mal momento económico para su gobierno. Por otro lado, el Perú comenzó a depender del capital
pasaré a explicar el aspecto político del onceño de Leguía. Leguía reconoció no solo a las comunidades indígenas, sino a sus tierras, y además le dio una importancia mayor en esta época. También se puede ver que cuando un empleado era despedido, se le debía compensar económicamente, es decir, dar un poco de dinero al ser despedido. Además, hizo la Constitución Política del Perú de 1920, en la cual decía que iban a crearse gobiernos regionales, norte, sur y centro, como se puede ver en la imagen. Además, que los presidentes iban a pasar de gobernar 4 a 5 años, y además que no podían ser reelectos, algo que él no cumplió. Y también el 24 de junio declaró como Día del Indio, el cual se conserva hasta ahora pero con el nombre de Día del Campesino. Sin embargo, su gobierno también tuvo algunos aspectos negativos, como podemos ver. Él persiguió a los diferentes partidos políticos, como el Partido Socialista y el APRA, creados los dos cuando él gobernaba sus 11 años. Por otro lado, cedió territorio de la noche a la mañana sin avisar. Por ejemplo, el trapecio amazónico Colombia, el cual ni siquiera le avisaron a los pobladores que los iban a cambiar y de la noche por la mañana ya estaban en otro país. Y también, finalmente, se puede decir que él fue un dictador, puesto que gobernó 11 años, desde 1919 a 1930, sin respetar su constitución, la cual decía que no podían ser reelectos. Haciendo un balance del aspecto político en el onceño de Leguía, se podría decir que fue en su mayoría positivo. Le dio mucha más importancia a las tierras del indio y al indio, algo que nunca se había hecho antes, puesto que se consideraba que el indio era menor al blanco. Además, tuvo una eficiente forma de gobernar el Perú, puesto que creó unos gobiernos regionales en el norte, en el centro y el sur, para poder así administrar mejor el país. Y además, aplicó muchas reformas para los trabajadores, los cuales le dieron muchísima popularidad. Sin embargo, tuvo algunos aspectos negativos, que, por ejemplo, no cumplió la Constitución de 1920, la cual decía que no podía ser reelecto, pues él gobernó 11 años, más de 2 periodos. Además, se dio territorio sin avisar, lo cual fue algo negativo, pero que el Perú supo superar. Y al ser un dictador, persiguió a los diferentes partidos políticos, lo cual no era bueno, puesto que debía haber libertad para votar. Sin embargo, recopilando todo esto, podemos afirmar que en verdad el aspecto político fue positivo para el Perú durante el oncenio de Leguía.